Hola amigos, en esta ocasión les traigo 20 características de un narcisista. Característica número 1. Un gran sentido de superioridad. El narcisista actúa como si fuese una persona superior, pero en el fondo él conoce sus carencias. Esto lo hace porque proyecta una falsa imagen de él mismo y alimenta esta superioridad a través del combustible que le otorgan sus diferentes víctimas. Característica número 2, un gran sentido de grandiosidad. El narcisista se siente importante y cree que es más importante que cualquier otra persona. Y también alimenta esta grandiosidad a través del combustible que le otorgan sus víctimas. Característica número 3. El narcisista requiere de admiración y halagos constantes. Un narcisista puede exigirle a su víctima que le diga ciertos cumplidos y en el caso que la víctima no lo haga, puede reaccionar con indiferencia, con crueldad o con frialdad. Característica número 4. Utiliza mucho el silencio para controlar y manipular. El narcisista, por ejemplo, cuando las cosas no son como él quiere, cuando la víctima lo desobedece en algo, por ejemplo, la va a castigar con silencio, para hacerle saber que él es el jefe, que él es el que lleva las riendas de la relación, para hacerle saber a la víctima que si ella lo desobedece, él le puede retirar su cariño y su atención. Característica número 5. Son mentirosos patológicos. Un narcisista siempre va a mentir acerca de su pasado, de su presente y de su futuro. El narcisista va a mentirle a la víctima con falsas promesas, por ejemplo, que nunca va a llevar a cabo, que nunca va a cumplir. ¿Y por qué hace esto? Y para tener a la víctima atada a la relación. Característica número 6. Suelen tener desapariciones constantes sin explicación. El narcisista es un experto en desaparecer. Esto lo hace por varias razones, pero por ejemplo, una de las razones por las cuales el narcisista suele desaparecer es porque debido a una determinada situación, por ejemplo, si él tiene que encontrarse con otra fuente de combustible y no le dan los tiempos, por ejemplo, va a ausentarse durante unas largas horas o algunos días. ¿Y qué va a estar haciendo el narcisista durante ese tiempo? Va a estar compartiendo su tiempo y haciendo las mismas cosas que hace con ustedes, sin dar muchos detalles, ustedes me entienden, va a estar haciendo lo mismo con una u otras víctimas, porque no se olviden que estas personas tienen varias fuentes de combustible. Característica número 7. Son promiscuos e infieles. El narcisista es un experto en ser infiel, porque posee un gran impulso sexual, porque también requiere del sexo para conquistar nuevas fuentes de combustible. Característica número 8. Encanto superficial. El narcisista posee un gran encanto superficial que va a demostrar durante la época del love bombing. Así va a seducir a sus víctimas potenciales. ¿Por qué es un encanto superficial? Porque es un encanto fingido. El narcisista realmente no es un ser cariñoso, atento, considerado, amable, un ser que tiene la capacidad de amar. Ese encanto es fingido, es ficticio. Característica número 9.
no toleran las críticas. Un narcisista nunca va a tolerar que le critiquen nada. Así él esté haciendo las cosas mal, esté cometiendo algún error y que la víctima tenga toda la razón del mundo para criticarlo, él se lo va a tomar a mal y va a actuar con frialdad o aplicando el silencio. Característica número 11. El narcisista nunca cierra sus relaciones. El narcisista, cuando considera que la víctima no le está dando el combustible suficiente o que la víctima no le es útil a sus propósitos, simplemente se retira sin dar explicaciones, sin dar razones, sin tener una última charla. Absolutamente no da ninguna clase de razón para cerrar una relación. Característica número 12. Escasez de remordimiento. Un narcisista puede cometer los actos más crueles que ustedes se puedan imaginar, y ustedes conocen bien hasta dónde puede llegar una persona así, pero nunca se va a arrepentir, nunca va a sentirse conmovido, nunca va a sentir remordimiento por lo que le causó a su víctima. Y en el caso de mostrarse arrepentido, solamente está fingiendo. Característica número 13. La falta de reciprocidad. Un narcisista siempre va a exigir cada vez más en la relación, pero nunca va a ser recíproco, nunca va a aportar nada a la relación. Al contrario, siempre va a estar ahí para absorber todo aquello que la víctima pueda aportar a la relación. Característica número 14. El narcisista se aburre fácilmente. Un narcisista odia la rutina, un narcisista odia llevar a cabo siempre los mismos actos. Por ejemplo, hay narcisistas que se pueden quejar de su trabajo, de decir, uy, estoy cansado de este trabajo, estoy cansado, me aburre, la verdad que quiero cambiar de trabajo, cambian de trabajo en un tiempo, por ejemplo, unos meses en un trabajo, se cansan del trabajo, se aburren y se buscan otro trabajo y nunca mantienen un trabajo estable. Algunos narcisistas suelen hacer esto. Y otras de las razones por las cuales se aburren, por ejemplo, de tener intimidad con la misma persona y necesitan buscar otras fuentes de combustible por el tema de el mismo combustible que ellos necesitan recibir y también por esto de que en la intimidad ellos se aburren de llevar a cabo el acto sexual siempre con la misma persona. Entonces, es por esto que un narcisista siempre va a ser infiel. Característica número 15. Suelen tener muchas relaciones fallidas. Muchas veces las víctimas conocen el historial del narcisista, porque el narcisista a veces le suele contar que tuvieron una relación, que contrajeron matrimonio con una persona, que tienen hijos con una determinada mujer. Puede suceder que el narcisista se haya casado 2 o 3 veces o que haya tenido hijos con diferentes mujeres. Cuidado con esa clase de gente. Con esto no quiero decir que las personas que tienen hijos con diferentes mujeres u hombres o personas que hayan tenido más de un matrimonio, que sean personas narcisistas, psicópatas o sociópatas. Simplemente que el hecho de que estas personas tengan muchas relaciones fallidas es una gran bandera roja. Característica número 16. Falta de responsabilidad
y culpa. Un narcisista nunca va a sentir culpa. ¿Cómo una persona puede sentir culpa si nunca se arrepiente? Si los actos abusivos que comete nunca le repercuten emocionalmente. Y si una persona no tiene culpa, ¿cómo va a hacerse responsable de sus actos? Es imposible. Característica número 17. Son personas arrogantes y prepotentes. Generalmente, muchos narcisistas no suelen demostrar, por ejemplo, un narcisista encubierto no le va a demostrar a su víctima cuando recién la conoce que es un ser arrogante, soberbio, prepotente. Claro que no. Él tiene que esconder su verdadera personalidad. Pero luego, cuando la relación va avanzando, en la etapa de devaluación, la víctima puede observar esta arrogancia y prepotencia. Y en el caso de un narcisista abierto, ese tipo de narcisista sí es un ser arrogante y prepotente y no esconde lo que es un narcisista abierto directamente, por más que a una víctima, por ejemplo, la quiera conquistar utilizando la técnica del love bombing, le va a demostrar esa arrogancia o prepotencia. Quizás no sea tan arrogante directamente con ella, puede ser arrogante en otras situaciones o con otras personas, pero la víctima eso lo va a poder observar. Característica número 18. Juegan siempre el papel de víctima. El narcisista se caracteriza muchísimo por mostrarse como una víctima. Él es víctima de su jefe, de su hermano, de su ex, de su amigo, de su tío, de su vecino, de sus compañeros de trabajo. Él siempre se va a mostrar como la víctima sufrida. Y como comenté antes, el narcisista puede hacerse la víctima cuando recién está conociendo a una buena fuente de combustible, a una potencial fuente de combustible que él quiere conquistar. Y bueno, en ese caso, él va a jugar a la víctima y le va a decir a su víctima, le va a decir, por ejemplo, que su ex le fue infiel y que él ahora no puede ver a su hijo porque como él no quiere volver con ella lo castiga, no dejando que su hijo se acerque a él y que viene sufriendo esto durante mucho tiempo y le va a decir a la víctima que su ex es una persona desequilibrada o una persona que no tiene corazón. Puede decirle muchas mentiras, muchas mentiras. Bueno, característica número 19. La falta de empatía. Un narcisista nunca se pone en el lugar de otra persona. Un narcisista nunca va a experimentar en carne propia el dolor que le causa a su víctima. Nunca va a experimentar las necesidades que una persona tenga por esa misma falta de empatía, los deseos, las necesidades de una persona. Es por eso que el narcisista, frente a las necesidades, deseos, sentimientos de los demás, se muestra totalmente frío porque no puede sentir lo que la otra persona siente. Eso es muy importante que lo entiendan. Característica número 20. El narcisista siempre tiene una doble vida. Con esto no me refiero solamente a las infidelidades. Muchos narcisistas
por ejemplo, poseen una familia, poseen una relación de pareja que lleva varios años, y cuando conocen a una nueva víctima potencial, lo ocultan. No le dicen a la víctima actual que están casados o que tienen una familia, que tienen hijos, y hacen como que son personas solteras, libres, y a la vez a la fuente principal de combustible, a la persona que pasa más tiempo con ellos, que puede ser su novia de hace muchos años o a su esposa, también le van a mentir. Van a actuar como personas que supuestamente son fieles hasta un cierto punto, porque ya sabemos que un narcisista puede estar mintiendo durante mucho tiempo que a su actual pareja le es fiel, pero cuando un narcisista quiere hacer sufrir a su víctima, de una manera u otra, le hace ver o le hace saber que le está siendo infiel. Lo que quiero aclarar con esta característica de la doble vida es que el narcisista siempre a la fuente principal o secundaria le va a negar la existencia de otra persona. Le va a negar que él no está siendo infiel cuando realmente lo está haciendo. ¿Por qué? Por esto de las desapariciones. Porque tanto a la fuente principal como a la fuente secundaria le va a mentir cuando se tenga que encontrar con una o tenga que estar con la otra. Muchas víctimas, luego de un determinado tiempo, se enteran que el narcisista tiene una doble vida, que tiene una pareja oculta, una familia, hijos, y esto las deja desconcertadas. Bueno, amigos, fueron 20 características de un narcisista. Espero que les haya gustado el video. Compartan el video si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse al canal, pasen por el canal para ver los nuevos videos. Mantengan el contacto cero, que sé que no es fácil, claro que no lo es. Y sigan mirando los nuevos videos para seguir aprendiendo acerca de todos estos temas tan importantes. Bueno, amigos, un beso, un abrazo y que estén bien.